de la iglesia de Sardes escribe: Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus palabras llenas no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardes, la capital del antiguo reino lidio, estaba situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Tiatira. El núcleo principal de la ciudad surgía sobre una alta y escarpada montaña que hacía de ella una fortaleza inexpugnable. Cuando Ciro el Grande conquistó el imperio de Creso en el 546 a.C., el rey de Lidia, Sardes, no se rindió y sólo por sorpresa pudo ser tomada. De igual estratagema se hubo de servir Antíoco III. El apogeo de la grandeza de Sardes tuvo lugar bajo el reinado de Creso, el siglo VI a.C. Sin embargo, la fundación de Pérgamo le quitó mucha importancia. El año 17 de la era cristiana fue destruida por un temblor de tierra, pero con la ayuda del emperador Tiberio logró rehacerse. En agradecimiento levantó un templo en honor del emperador y de su madre Livia. La industria principal de la ciudad era la de la lana y la tintorería. Sus habitantes tenían fama de licenciosos e inmorales. La carta a la iglesia de Sardes es la más severa de las 7. La iglesia de Sardes había decaído mucho en su fervor primitivo y no se encontraba en los mejores momentos. Estaba en un estado lamentable. Estaba como muerta. Y el pequeño núcleo de cristianos fieles se hallaba amenazado de indiferencia en la vida espiritual. Por eso, el autor, con su severa misiva, de excitar a la Iglesia a volverse al buen camino. Ese es su objetivo. Allí en Sardes se daba culto a la diosa Cibeles, a la que decían que era madre de dioses, hija del cielo y de la tierra, asentada en su carro tirado por leones, como aparece en nuestra simpática y conocida fuente de Cibeles en Madrid. El famoso historiador Heródoto habla de la fama de inmorales que tenían los habitantes de Sardes, y sin duda es debido a la creencia de que las grandes orgías con las que daban culto a Cibeles entraban esos conceptos de inmortalidad de los dioses en que los hombres se veían envueltos. Al leer la carta uno se pregunta si no habían caído no pocos cristianos en esos cultos idolátricos. Pues veréis que el texto dice que estaban muertos, de manera que hubieran sucumbido ante esos cultos, lo que supondría obviamente la muerte del alma. También se puede referir al estar muerto el obispo o pastor de Sardes, porque dicen los técnicos en la materia que hay un juego de palabras del que sale el nombre del obispo. Bien, de una manera u otra, sabiendo que según el pastor así suele ser el rebaño, el caso es que con nombre de vivos estaban muertos. Jesucristo ve lo que hay dentro del hombre, para él no valen apariencias. El mismo Juan, autor de Apocalipsis, lo dice en su Evangelio. Que Jesús no necesita le den testimonio, porque cuanto conoce muy bien el interior de cada hombre. Efectivamente, y sabemos que la Sagrada Escritura, cuando habla de vida o de muerte, lo mismo unas veces se refiere a la vida material, somática, a la vida del cuerpo,
y en otras, en contrario, a la vida sobrenatural o vida de gracia. Así puede uno estar muerto a la vida de gracia y vivo para enterrar a los muertos en la vida material, como dice el Evangelio de Lucas: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Lo dice el propio Jesús. Y a cuantos le seguían les dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y se lo dice estando vivos. Luego, no cabe duda de a qué vida en este caso se está refiriendo. Y lo mismo ocurre naturalmente con la resurrección. Se puede resucitar por estar muerto a la vida de la gracia, y todos, por otra parte, resucitaremos a la vida del cuerpo, por más que en la resurrección de cuerpos, estos, como sabemos, resucitarán transformados. Esto lo recordamos porque nos hemos de encontrar con más de una muerte y más de una resurrección a lo largo del estudio del texto en este curso. De ahí el habernos parado un momentito en este recordar cosas sabidas. Como sabemos a qué muerte se refería San Juan en su primera carta cuando habla de pecado de muerte y pecado de que no es de muerte. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Veréis que repite el que hay que estar alerta, el que hay que velar, el que no sabemos ni el día ni la hora. El más interesado en nuestra salvación es Dios, precisamente, y como él también sabe que somos libres y conoce nuestra flaqueza, sabe que el mejor remedio para el tentador, para que el tentador no nos sorprenda, pues es la vigilancia. Si será eficaz la vigilancia, que a sus apóstoles en el huerto les dijo: vigilad y orad para no caer en la tentación. ¿A que no os habéis dado cuenta de este interesante detalle? En la Sagrada Escritura vemos miles de veces que Dios siempre avisa antes de castigar, pero advierte que no avisa de cuándo ha de pedirnos cuenta. Y es un detalle digno de ser tenido en cuenta, ¿no? Y tal vez ahí está el porqué de insistir en la vigilancia. Los cristianos de Sardes debieron entender mejor que nosotros este mensaje, porque la ciudad, al estar sobre una colina rocosa, era de difícil acceso, aparentemente inexpugnable, y no obstante fue 2 veces asaltada, y las 2 por sorpresa, por falta de vigilancia. Lo mismo por Ciro que después por Antíoco. La asaltaron en la noche cuando menos lo esperaban. En cuanto a lo bueno que quedaba en esta iglesia, Jesucristo le pide que lo consoliden, y que lo guarden, y que se arrepientan de lo malo. En el pueblo de Dios nunca faltó un resto de almas fieles, y es gratificante leer cuántas cosas agradables dice el Señor cuando habla del resto, de su resto, y de cómo lo ensalzan los profetas, y de que todo el plan salvífico se mantiene siempre a través de este resto, en el que Dios se vuelca. En el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia, tampoco faltarán almas santas que no sucumbirán, almas capaces de vencer todo ambiente, capaces de superar costumbres y pecados por mucho que arrastren. Sabemos, y así lo dice San Pablo, que Dios, por otro lado, no permite tentaciones superiores a las fuerzas que el Espíritu da para vencerla. Esto lo dice cuando habla a los Corintios en su primera carta. No podía ser menos en Sardes, y allí vemos que también, según dice el texto, unas personas que no han manchado sus vestiduras. O sea que hay ese resto. A estas almas fieles les promete esa vestidura blanca, con la pureza, alegría, victoria, fiesta, todo eso que ya vimos significa el blanco. Y lo mejor, jamás borraré, dice, su nombre del libro de la vida, o sea, la lucha, la tentación, el dolor, el sufrimiento, todo pasa. El premio, la felicidad eterna. Y el final de la carta, para los fieles que había en Sardes, no puede ser más consolador. Ante todos los santos, ante todos los ángeles, ante el propio Padre Celestial, Jesucristo dando la cara. Ya lo había prometido él, y recogido por el evangelista Lucas, que dice:
Yo os digo, al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y como son tantas las veces que con oídos no oímos, repite, como las demás iglesias, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Efectivamente, los que, contando con larga vida, tenemos en el debe el haber hechos oídos sordos a lo largo de lo que Dios nos decía valiéndose de tantas segundas causas, no nos extraña que el Apocalipsis repita una y otra vez eso de que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y damos un pasito más. Vamos ahora con la carta a la iglesia de Filadelfia. Y si os parece, como siempre, empezamos leyéndola para luego ir desmenuzándola. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. También yo te guardaré de la boca de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviado por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, ciudad de Lidia, a 45 kilómetros al sudeste de Sardes, había sido fundada por el rey de Pérgamo, Átalo II Filadelfo, que le dio su nombre. La ciudad estaba situada en una región volcánica como un centro de civilización abierto sobre la Frigia salvaje. El año 17 de nuestra era fue destruida por un temblor de tierra. Con la ayuda del emperador Tiberio pudo ser reconstruida, y en señal de agradecimiento cambió su nombre de Filadelfia por el de Neocesarea. Y no contenta con esto, levantó altares en honor del hijo adoptivo del emperador, Germánico, considerado como presunto heredero de Tiberio, que entonces se encontraba en Asia. Como en tantas otras ocasiones, el cambio oficial del nombre pues no duró mucho, y en la carta a esta iglesia San Juan hará alusión a muchos de estos sucesos. En la ciudad vivían bastantes judíos, probablemente por estar situada en una región muy fértil, y de los orígenes del cristianismo en esta ciudad pues nada sabemos, aunque podemos suponer fundamentalmente que debió de nacer de la predicación de San Pablo en Éfeso. La iglesia de Filadelfia, juntamente con la de Esmirna, es muy alabada por el autor de Apocalipsis. Y esta carta no contiene ninguna amonestación, si habéis estado atentos, ¿no? Los cristianos, que debían de ser pocos y de baja condición social, se habían mantenido fieles a la doctrina cristiana. Y el autor sagrado se complace en acumular en la carta sobreabundancia de promesas y recompensas. Ya hemos recordado que el Espíritu Santo aprovecha cuantos acontecimientos históricos vive la humanidad para que, valiéndose de ellos y de su recuerdo, al hombre le sea más fácil entender y creer en el mensaje. Y decimos esto porque en la carta a Filadelfia hay una promesa de que serían guardados los fieles en una hora en la que serían probados los moradores de la tierra. Lo que no cabe duda daba esperanza a unos moradores que vivían en una ciudad que ya había sido castigada con varios terremotos y destruida prácticamente
por el que ocurrió en el año 17, como hemos dicho. Ofrece igualmente, como el premio, ser columnas de un templo indestructible, del que, como hemos leído, ya jamás se saldrá fuera de él. El cristiano que permanezca fiel hasta el fin se convertirá en una columna firme e inconmovible del templo celeste. Por eso dice que no saldrá ya jamás fuera de él. Sobre la columna se escribirá el nombre de Dios y el de la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Cristo. La acción de escribir estos nombres sobre el fiel vencedor significa que éste pertenece a Dios y a Jesucristo, y que es un ciudadano de la Jerusalén celestial. Hacemos ahora una pequeña pausa musical, si os parece.